Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Comenzamos. Una cueva, una casa abandonada, un acantilado, unas instalaciones de algún centro comercial o de algún hospital. Escoja cualquiera de esos lugares, repartidos a lo largo de este México, donde ya abundan esos edificios que se usan ocasionalmente, que ya no se usan y se convierten en el hogar de ánimas, de espíritus, algunos dirían que hasta del mismísimo demonio. Algo así sucedió hace no mucho, hará cosa de 50 años, en las oficinas del Sindicato del Seguro Social, allí en Querétaro. Ese Querétaro setentero que ya se sentía como ambiente de provincia. Y es que la señora Elia, que formaba parte del trabajo de tantos del comité sindical, le comentó a las autoridades del sindicato que en esas instalaciones ocurría algo extraño. En el último mes, en los fines de semana, por las noches se escuchaban ruidos extraños, algunos bastante aterradores, que incluso ella, en su función de vigilancia, a veces percibía en el fondo, pegado al auditorio, la luminosidad propia de las llamas. Y que a la mañana siguiente, ya cuando se acercaba a revisar, si bien no encontraba restos carbonizados, sí percibió un olor a hierbas quemadas. No pensemos de esas hierbas psicotrópicas de la marihuana, sino más bien hierbas aromáticas. Y para ella, en los 70, no era nada usual, no estaba acostumbrada. Su patrón le dijo: Doña Elia, vamos a tratar de resolver este misterio. Así como usted vigila de una parte y por otra, nosotros la acompañaremos en esa vigilancia. Total, estamos trabajando aquí en el Hospital del Seguro Social. Estamos prácticamente a un ladito de las oficinas sindicales. No se asuste, doña Elia. Vamos a estar echándonos vueltas. El punto es que se dieron su vuelta ese viernes, ese sábado, ese domingo. Y ya encontraron qué era lo que ocurría. 2 personas, trabajadores, pues, del sindicato. Un tal Gustavo, secretario de conflictos, y un tal Mariano, también acompañante. Y decía, sí, los vi a ellos 2 que entraban y ejecutaban algo en el auditorio. Pero con ellos una persona anciana, pequeñísima, chaparrísima, extremadamente delgado, que camina medio chistoso, como si fuera un muñeco de cuerda. Bien, pues vamos a hablarles. Y entonces se hicieron los citatorios, uso inadecuado de instalaciones, y se juntaron aquellas 3 personas. Dieron sus nombres a las autoridades sindicales, ya no solamente señalados por doña Elia, sino por aquellos testigos ocasionales que habían acudido para ver aquella disonancia racional o situación paranormal. Se confirmó la versión descriptiva inicial. Primero Gustavo, aquel secretario de conflictos,
que ya era conocido porque le encontraba un gusto muy particular por aquello paranormal, por aquello esotérico, coleccionista de libros sobre hechizos, embrujos, brujas, encantamientos, muertos aparecidos, toda una biblioteca sobre aquellos temas. ¿Y cuáles son sus libros más preciados? Contestaba Gustavo. Tengo algunos que se remontan a la época del virreinato, y aunque no lo crean, están encuadernados en piel humana. Junto a él lo había acompañado en esos rituales don Mariano. Él también tenía estudios de otra naturaleza: derecho, sociología, filosofía. Bueno, ¿y cómo es que ustedes se encuentran aquí y se ponen a quemar hierbas y a hacer ritos extraños? No, pues estamos intentando replicar algo que hicimos en un rancho cercano aquí a Querétaro. Y para ello necesitamos la presencia de aquí de este señor de la tercera edad. Entonces, ¿quién era aquel anciano? Y descubrieron que era un señor de 82 años. Bastante viejo, pues. Cacarizo. Pero a ver. Explíqueme por qué se juntan con este señor, cómo se llama. ¿Me dice usted que tiene 82 años? No, caballero. Tengo 92. Ah, caray. Interviene entonces, Gustavo. Pues miren ustedes. Hará cosa como de un año que conocí a este señor. En realidad es brujo. Se llama Jesús. Él prefiere que le digan don Chuchito. No tiene 82 años. Tiene 92. Está casado con una jovencita que ahorita apenas tiene 20 años. Y viera usted que la hace feliz. De inmediato los murmullos y los rumores y algunas risas soterradas empezaron a comentarse entre aquellos que cuestionaban y aquellos que eran cuestionados. ¡Alto! ¡Silencio! Continuó el interrogatorio. ¿Y por qué hacen aquí eso? Don Chuchito, ¿quiere usted contestarle? Miren ustedes, nos pareció adecuado el auditorio, con esa forma que tiene de cueva, con ese eco que me parece magnífico. Porque aquí creo que podríamos con mayor seguridad invocar a mi compadre, el diablo. Inmediatamente un escalofrío corrió sobre aquellos que estaban acompañando dicho interrogatorio. Así es que usted anda buscando contactarse con el mismísimo Belcebú. Sí, señor. Y ya lo logré. La mirada de las autoridades se posaron ahora sobre Mariano y sobre Gustavo, acompañantes de don Chuchito, los cuales afirmaron, asintiendo con la cabeza. Aquello resultó ahora sí más intrigante. ¿Cómo fue, pues? A ver, cuenten. Le cedieron la palabra, pues, a don Chuchito, aquel anciano de 92 años y vivacidad juvenil. Y comenzó a contar. Sí, yo tengo aquí en medio de ustedes, y lo porto siempre, un códice, escrito en papel muy antiguo. La tinta no es de origen de importación. Es una tinta vegetal que se fabricó ya hace más de 100 años. Y en este códice, aquí tengo la fórmula, el ritual, para poder invocar al demonio, para volverse compadre de él. Y una vez hecho compadre, uno tiene buena salud, uno tiene vigor físico. Ah, caray. Bueno, pues usted a sus 92 años parece que le ha funcionado. Sí, nada más que
Yo lo encontré en una cueva que está allá por el pueblo de San Bartolo. Ya no nos atrevemos a ir porque nos pasaron cosas extrañas. ¿Es cierto? Terció Gustavo, ¿sí? Hace mes y medio que lo acompañamos allá, a los borbotones de don Bartolo. A ver, cuenten. Ya todos estaban muy animados al ver aquel relato que parecía bastante interesante. Se pusieron de acuerdo un jueves, platicando en una librería donde precisamente había una sección propia para aquellos libros esotéricos de demoniología, angelología y demás cosas. Había conocido a Chuchito ahí Gustavo y también le habló a Mariano. Le aseguraba que había conseguido llegar a tan extensa edad haciendo pacto con el diablo volviéndose su compadre y en perfectas condiciones. Pero me tienen que acompañar. Tenemos que ir al poblado de San Bartolo, ahí por la salida a Celaya. Y eso hicieron. Se pusieron de acuerdo. Aquellas 3 personas. Ya en aquellos años de inicio de los 70, Mariano, Gustavo y don Chuchito se subieron a un Volkswagen, recorrieron la carretera rumbo a Celaya, en la desviación de terracería que indicaba hacia San Bartolo. Llegaron al inicio del pueblo y ahí se encontraron a don Chuchito. Se les acercó caminando. Y caminando siguieron. Mientras llegaban a aquella cueva, el viento arreció. Se sentía el ambiente tétrico. Fueron escuchando las aguas hirvientes, las aguas termales. Entraron a la cueva. El coche ya lo habían dejado atrás. Obviamente, al ser aguas termales, el ambiente era prácticamente de huevo podrido por el azufre y el nitrógeno que salía de las aguas. Sin embargo, hacía mucho frío. Llegaron al fondo de la cueva y estando adentro, don Chuchito empezó a llamarle al demonio, abriendo aquellos papeles que tenía aquel aparente pergamino, aquel códice, y empezó a decir en voz alta: compadre, ya llegamos. ¿Cómo has estado? Y entonces abría más, ya traía lámpara y le decía a Gustavo que leyera las oraciones que estaban en aquel códice viejo y desencuadernado. Y mientras allá Gustavo comenzaba a leer aquellas oraciones, iba reiterando la invitación Chuchín: compadre, manifiéstate. Nada pasaba. Solo a lo lejos parece que el eco jugaba una mala pasada. Usted siga leyendo, por favor. Y sí, efectivamente, Gustavo seguía leyendo aquellas oraciones, pero cada vez más nervioso. Al punto es que ya se desesperó y empezó a decir: Chuchín, el ancianito, compadre, no tengas miedo. No tengas miedo. Estos cabrones que están conmigo no son curas, son como nosotros. Sal para que ellos te lo digan. Ven, compadre, no me hagas quedar mal. Te juro por Dios que no traigo curas, que no traigo sacerdotes. Y mientras todo el mundo estaba asustado y dejaron de rezar y dejaron de leer aquellas invocaciones, sucedió una cosa tremendamente extraña. Empezó a derrumbarse la cueva. Aquellos se asustaron. Escucharon una voz que les pareció la del mismísimo demonio y empezaron a caminar. ¿Qué digo a caminar? Caminar así tranquilamente, pero después a correr.
y sentían que la cueva se seguía derrumbando. A lo lejos, aquel grito demoníaco. Terminaron saliendo, asustados todos, menos Chuchín, que hasta estaba sonriendo. Y el brujo les dijo: no se pudo ya. Ya se fregó la cueva. Es decir, ya nos fregamos nosotros. Si quieren que intentemos enrutar en otra parte, busquemos un espacio similar, no importa que sea una construcción o natural. Aquí detuvieron, pues, la conversación, el relato. Asombrados todos, algunos porque le creyeran a don Chuchito. ¿Y qué pasó, pues? Pues sí, nos pareció que al conocer este auditorio, que tiene un eco magnífico, que está un tanto encerrado, dijimos: vamos a seguir haciendo los rituales en el auditorio, a ver si nos hacemos compadres del diablo. Bueno, todo el mundo se quedó con el chisme, con la anécdota, pero algunos se quedaron con la sensación de que si bien los rituales no fueron repetidos una vez más, que se sancionó a aquellas 3 personas, que en el auditorio del Seguro Social, de vez en cuando, si uno llega por la noche, en aquellas instalaciones ya caducas, podía escucharse de repente la voz del mismísimo demonio, que a lo mejor quería hacerse de más de un compadre. Y la tentación estaba a la vista, viendo que aquel anciano llegaba a los 92 años y que caminaba con la suficiente soltura como para no dudar de que había hecho un pacto con el mismísimo demonio. Esto fue Crónicas de Espanto. Ya lo saben, escriban, opinen, asientan, disientan, cooperen. crónicasdeespanto0@gmail.com. Y nos vemos la próxima semana. Hasta la vista.